Gracias amigos por reencontrarnos aquí en A Fondo, su podcast de Caribbean Digital TV desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. José Alfredo Espinal, un servidor, agradecido de Papá Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Y desde esta plataforma también queremos solidarizarnos con los hermanos de Venezuela por la situación que ha estado ocurriendo allá, por los terremotos, porque son más de uno. Y desde aquí también nuestro pesar por esas familias que han perdido a sus seres queridos y aquellos que aún se encuentran desaparecidos, pues nosotros rogamos a Dios de que puedan ser encontrados con vida. Y también aquellos que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, puedan recuperar su salud, porque sabemos que hay muchos heridos también. Así que desde aquí, desde esta humilde plataforma, queremos solidarizarnos con el hermano pueblo venezolano que tanto ha hecho por nosotros durante décadas. Bien, siempre tenemos un invitado aquí que nos honra en presentarlo porque es un amigo. Siempre traemos amigos, pero traemos personas que aporten y con los que dicen por lo que han hecho. Es decir, hablamos con ellos y hablamos de su experiencia, de su vida y de otras cosas más. En esta ocasión nos honra en presentarles al periodista Ricardo Rodríguez Rosa. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, muy complacido de estar compartiendo este set contigo y orgulloso. Estábamos planificándolo hace tiempo, pero sí. Por algunas circunstancias no se había dado. Incluso la última vez que hablábamos dijiste, voy a Santo Domingo, vamos a ver cómo lo coordinamos. Pero estamos aquí. Ricardo, qué bueno que estés con nosotros. Tú eres, y te voy a tutear por la confianza. Claro. Tú eres una gloria del periodismo de la República Dominicana, por lo menos para mí y para muchos también, especialmente la gente que te apreciamos. Háblanos un poquito del Ricardo Rodríguez Rosa que quizá la gente desconoce. Bueno, yo soy de Baracoa, uno de los barrios más humildes de Santiago. Nací en el 52, o sea que ya voy para 74 años el mes próximo. Y desde los 18 años estoy ejerciendo el periodismo. Vale decir que ya cumplí en mayo 56 años de ejercicio periodístico. Y en términos generales, esa es una analogía de lo que te puedo decir y le puedo decir a los televidentes para que conozcan un poco de mí, fundamentalmente de mi pasado. Muy bien, eso me imagino yo por los años hay un amplio recorrido por diferentes medios. ¿Cómo te iniciaste, Ricardo, si recuerdas ese primer medio de comunicación donde participaste? Correcto. Yo comencé en mayo del 70 en un noticiario que había que se llamaba Mundo Noticias, en la entonces Radio Libertad. Era el director Rubén Abreu Méndez. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento de periodismo. Simplemente estudié periodismo por una escuela por la vía del correo internacional que se llamaba Difusora Panamericana. Ahí fue que yo me gradué de periodismo y entré inmediatamente a ese programa. Después de ahí, en el 73, pasé a trabajar con otro de los más grandes profesores o maestros del periodismo, con Ramón de Luna. Trabajé con él hasta el 76. En el 76 me contrataron para ser parte de la corresponsalía del periódico El Nacional en Santiago. Algo irónico. Yo he trabajado 2 veces en el periódico Nacional, en 2 periodos. Y
espectacular para mí es que la primera vez fue en el 76 y la segunda fue en el 2006, 30 años después. Y me desempeñé como asistente del director de prensa de la presidencia en el gobierno de don Antonio Guzmán, los 4 años. Y creo que esas son las partes donde es más importante mi desempeño como periodista. Pero de ahí en adelante, imagínate, muchísimos lugares, pero para resumir, prefiero quedarme ahí. Ricardo, hay pocos periodistas que pueden hacer crónicas diversas. Nosotros recordamos con mucho aprecio a Domingo Santillerijo, que siempre se tiene como parámetro cuando se habla de eso. Así es. Pero Ricardo Rodríguez Rosa no se queda corto, porque es periodista, como decimos nosotros, del día a día, de la investigación, pero también está la crónica deportiva y el arte y el espectáculo. Ahora bien, ¿en qué área, en qué faceta inició Ricardo? ¿Si fueron las tres al mismo tiempo o si fue una al principio? No, el periodismo, la noticia diaria. Okay. Fue, en esa época, solo Santiler abarcaba todas las áreas. Yo creo, si mal no tengo conocimiento, de que en Santiago, solo él y yo hemos abarcado todas las áreas. Pero fui, sobre todo cuando entré en el periódico Nacional, fui trabajando espectáculos, deportes, e incluso crónica de asuntos de turismo. E incluso yo soy el primer secretario general y fundador en Santiago de Adonpretur, Asociación Dominicana de Prensa Turística. Okay. Eso fue en el 2009, por ahí 2010. Y que fue Santiago la primera filial, ¿verdad? Sí, no, creo. Puerto Plata. Puerto Plata, ok. Sí, porque incluso eso surgió de una propuesta que, o sea, iba a tomar posesión la primera directiva en Puerto Plata, que coincidió con una actividad que había muchos cronistas de espectáculos. Uh-huh. Y Quiterio Cedeño, el presidente eterno de Adonpretur, era presidente en ese momento, me invitó a que fuera a esa toma de posesión. Y yo fui y él anunció ahí, sin hablar conmigo ni nada, que él quería que se formara una filial en Santiago y que me proponía a mí para que lo organizara, o sea, sin hablar conmigo. Uh-huh. Y así fue que ocurrió. Y eso viene por la confianza, me imagino, sí. Y los años juntos. Sí. Ahora, Ricardo, ¿te sientes más cómodo en cuál área del periodismo? La noticia diaria, Okay. Porque esa fue mi formación. Ahí me formé. Pero era un buen cronista de espectáculo y de deporte también. ¿Sabes? Sí, he sido galardonado, tanto en la crónica de turismo como cronista deportivo y como cronista de espectáculo. Muy bien. Ricardo, pero también pasaste por la información. Sí, el periódico de la información. Varias veces. Háblame un poquito de la historia de ahí, de la información. Que fue una escuela también para ti, me imagino. Sí. Ahí trabajé como en 3 ocasiones diferentes. Okay. Incluso llegué a asumir el cargo de jefe de redacción en funciones. Porque el jefe de redacción era el hoy difunto Pascual Peña. Y el pobre hombre no sabía nada de periodismo, y mucho menos para ejercer esas funciones de jefe de redacción. Yo sí tenía cierta condición para eso y me designaron en funciones para que yo elaborara el periódico todos los días. Sí, para que hiciera quizá lo que él no podía. Sí, exacto. Y, trabajé te repito, como en 3 periodos diferentes. Y eso fue una gran escuela. Pero ya la escuela venía del periódico El Nacional. Porque ahí
y tú eso lo sabes tanto como yo, fue que realmente aprendí a redactar. Porque tú puedes trabajar en televisión o en radio, pero ahí, y sobre todo con directores como el hoy difunto Radamés Gómez Pepín, tú no puedes estar inventando, tú tienes que o aprende. Claro. Y ahí eso me sirvió de mucho. ¿En algún momento estuvo Ricardo Rodríguez Rosa bajo la sombrilla de Ramón de Luna? Sí, como te dije al principio, del 73 al 76. Ok, sí. Trabajé en la situación mundial. ¿Cómo fue esa experiencia con Ramón de Luna? No, me hablaste un poquito del amigo, ¿cómo se llama el otro periodista? José Guillermo Quiñones. Dios, que notario también, me va a matar él si no me acuerdo su nombre. Notario. Con quien trabajaste en el primer programa, me dijiste de radio. En Lora. Ramón Lora. Me hablaste un poquito de Ramón Lora, ahora hablamos un poquito de esa experiencia con Ramón de Luna. Sí, no, eso yo siempre he dicho de manera privada, pero lo voy a decir públicamente ahora, que yo le agradezco lo poco o mucho que soy dentro del periodismo a 3 condiciones. Primero a Dios, después a Rubén Abreu Méndez, que cuando yo fui a Radio Libertad y le dije que quería ser periodista, no me puso un pero. Me dijo que sí, siéntate ahí en esa maquinilla. Si él me dice que no, por cualquier razón, me voy para mi casa otra vez. Y la otra parte es Ramón de Luna. Él me enseñó no solamente a redactar, sino lo ético. Que es fundamental. Sí. Ricardo, 50 años en ejercicio periodístico, ¿ha valido la pena esta profesión? Sí, en sentido general sí. Con muchos sinsabores, muchos altos y bajos, pero en sentido general es positiva porque me obligó a hacer lo que yo siempre quise ser, una persona lo más honesta posible, lo más seria posible, lo más responsable posible. No estoy diciendo que yo soy el plus ultra, pero eso me enseñó por los profesores que tuve, como Rubén Abreu Méndez y Ramón de Luna. Entonces, eso yo se lo he transmitido a mis hijos. Ellos lo han captado muy bien. Y de ahí que me siento satisfecho con lo que yo he hecho ya en el plano familiar. Muy bien. Miren, para la gente que nos está viendo por esta plataforma Caribbean Digital TV, Ricardo Rodríguez Rosa y un servidor fuimos compañeros de trabajo. Y así como él habla de Ramón de Luna, de Méndez, de Lora, también un servidor le agradece a Ricardo Rodríguez Rosa por enseñarme a ser un mejor periodista, por corregirme en su momento, y que se lo agradezco hoy día, para que sepa que en vida también nosotros agradecemos a quienes nos han servido. Y para mí fue un honor trabajar con Ricardo. Duramos un tiempito en el periódico El Nacional, porque ahí vino una división de redacción y todo esto. Pero si hay algo que tengo, y me voy a tomar estos segundos para decirlo, si hay algo que tengo que distinguir de Ricardo, es la solidaridad como compañero de trabajo. A veces hay compañeros que lamentablemente no colaboran, no contribuyen, y Ricardo, a pesar de lo que muchos creen o puedan tener, porque una cosa es hablar y una cosa es conocer a la gente. Ricardo fue muy solidario conmigo cuando estuvimos, todavía lo sigue siendo, pero cuando éramos compañeros. Quería decirte eso públicamente también. Sí, y yo me sonrío porque otro que habla así de mí es Maxwell Reyes, que fuimos compañeros en el Nacional. Y él me dijo algo que yo no sabía, yo no lo había percibido. Él me dijo a mí una vez, Ricardo, mire, cuando yo entré aquí, yo, aunque fue con su anuencia, porque usted me recomendó, yo estaba medio negativo. ¿Y por qué? Dice, porque a mí me habían dicho que usted con usted no se puede tratar. Uh-huh. Sin embargo, yo me he dado cuenta que no solamente se puede tratar, sino que usted enseña. Y a mí quizás nunca se me olvide eso, que pasa prácticamente lo que tú estás diciendo. Uh-huh. O sea, yo no sabía que yo tenía tan mala
esa referencia, esa ¿verdad? referencia entre Negativa, colegas de que conmigo no se podía tratar, yo no lo sabía, pero quizás ciertamente fue así en un momento, pero hay algo que tú conoces, y es que yo he tenido en la vida terrenal 2 vidas. Desde el 2000 para atrás, una vida, y desde el 2002 para acá, otra vida, porque me he entregado a Cristo y trabajo por Él en una parroquia. O sea, eso creo que es posible que yo sea un tipo negativo antes de, pero después de eso yo puedo decir que mi actitud, mi forma de ver las cosas, mía y de los demás, han cambiado de forma positiva y de manera muy considerable. Y cuando hay un cambio espiritual, ¿a qué te refieres? Eso se nota. Eso se nota tanto... Hasta en lo físico. Sí, en lo físico. Inclusive, Ricardo es un hombre de 70, dijiste, ¿cuántos? 74. 74 años y luce más joven que muchas personas que tienen menos edad que él. Además, el estilo de vida es muy distinto. Tú no tienes una vida desorganizada, desordenada. Eso también ha contribuido mucho. Ricardo, vamos ahora a hablar un poquito de periodismo, pero de lo que estamos viviendo en la actualidad, o la gente que cree hacer periodismo por el hecho de estar en un medio de comunicación y quizás no lo es. Háblanos un poquito de ese periodismo que tú hacías con ese énfasis, con esa entrega, con esa ética, con ese compromiso a lo que estamos viendo ahora, Ricardo. También colocando allí a los medios alternativos en ese campo. Una diferencia del cielo a la tierra. Y es natural. En aquella época no existían los celulares. Pocos teníamos grabadoras. No existían esas amplitudes de escuelas de comunicación a nivel universitario. Eso ha contribuido bastante a la proliferación de comunicadores. Yo me resisto a aceptar que un comunicador es un periodista. Un periodista sí es un comunicador. Esa es mi teoría. Pero un comunicador necesariamente no es un periodista. Porque para mí, periodista es el que redacta. Comunicador es el que habla. Va a un programa de televisión, de radio, lo que sea, y habla. Eso es comunicar. Pero se ha popularizado. Yo oigo gente diciendo, porque yo en mi vida periodística, y yo me digo, pero ¿cuándo ha sido este periodista? Y lo conozco esa gente desde siempre. Y eso... y quizás esa es la realidad que tú dices y que siempre enfrentas, que muchos se consideran que tú eres difícil. Exacto. Por esa parte. Sí, sí. Sí, porque tú dices las cosas que piensas de acuerdo a la lógica también y a la razón. Claro. Continúa así. Y esa proliferación se ha expandido a través de los medios digitales, a través de los celulares. De este tipo de plataformas también. Sí, sí. Que tú oyes a un tipo con un celular, de solo tú escucharlo hablando, tú sabes que lo más que es un carretillero. Pero tiene un celular y tiene un problema con un policía o algo porque quiere grabar algo que el policía entiende que no debe grabar. Yo soy periodista. Exacto. Digo, Dios mío. Y el pobre policía, yo soy periodista. Como que se restringe. Pero eso ha sido también, esa proliferación, los mismos medios digitales han contribuido bastante para que esa percepción se haya expandido de una forma tal que a veces, te lo confieso, yo me avergüenzo. Porque uno que como tú o como yo, que hemos pasado media vida tratando de hacer las cosas bien dentro de nuestra profesión,
escuchar a esta gente diciendo que yo soy periodista, pero a mí me duele, pero yo no puedo hacer nada. Simplemente verlo y sotorreírme. Pero ni tú ni yo podemos hacer nada porque la ley se lo permite. Tanto la ley, los medios como los gremios han sido muy permisivos con eso. Mira, a propósito de eso, en los años 73, 74, por ahí, que no existía el Colegio de Periodistas. Aquí existían dos instituciones, que era el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, hoy Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y había otra institución que era de bolsillo, que era del hoy difunto Guillermo McDougall, que él formó eso, él y sabe yo cuántos más, nunca se supo. Y fue pública. Y yo recuerdo que comenzaron ahí a aparecer vehículos con rótulos de prensa. Y nosotros, que éramos un sindicato fuerte, nos reunimos con el coronel, jefe de la policía en esa época aquí, no recuerdo quién, y se produjo una batida de la policía. Vehículos que encontraban, demuéstrame que usted es periodista. Ah, no, yo lo que soy es vendedor ambulante. Fue quitado. Y se controló así. Pero después hubo una proliferación que yo veo en un supermercado de aquí un vehículo que arriba dice taxi y en el cristal de adelante dice prensa. Y yo me quedo así. Digo, que sea taxista de noche, entonces periodista de día. Pero que no es periodista. Es que no es periodista. Entonces ahí es que está el problema. Pero y lo grave es que eso se ha normalizado. Sí, completamente normal. Sí. Incluso yo usaba el rótulo del Colegio de Periodistas en los primeros vehículos que tuve. Y llegó un momento que dije, no, pues a mí me da vergüenza que sepa que yo soy periodista. Claro, que a veces dicen que tú estás también usurpando la función de periodista, y eso no es periodista nada. De verdad. Ricardo, viene por ahí ya que va a entrar en vigencia o en vigor, como le llaman, al Código Penal Dominicano. El Código Penal, el nuevo Código Penal Dominicano, que viene a reemplazar uno que tiene décadas y décadas. No, desde la fundación de la República. Exacto. Que para mucha gente cree que va a ser una mordaza, va a ser para la comunicación, la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país, todo esto. ¿Qué tú crees de eso? Eso que hablan de esa manera son precisamente comunicadores, en su gran mayoría, que viven irrespetando a los demás. Entonces a ellos no les conviene, porque esa ley castiga con penas de cárcel y con una buena pena económica, claro, a los que viven diciendo de todo o escribiendo de todo. Difamando. Sí, difamando. A esos son, cuando tú oyes un comunicador protestando y manifestándose en contra, olvida que ese vive diciendo lo que le llega a la mente sin tener la más mínima prueba, y por eso yo estoy de acuerdo. Eso no debió haber ocurrido ahora. Eso debió haber ocurrido 20, 30 años atrás. Pero claro. Porque ahora hay un desborde. Por eso que estamos viendo, por suerte, que se están agilizando. Mira, aquí se han tomado decisiones judiciales en el último año. Una cantidad de casos que han sido condenados por difamación e injuria. Sí, ya tenemos precedentes. Que ahora, y muchos, que ahora esos que han sido condenados son 4 veces más grande la cantidad que los que habían sido condenados 100 o 150 años atrás. Porque ahora sí, y ahora tú vas a ver que gente que se han hecho populares o conocidos diciendo lo que quieran, van ahora a pensarlo 2 veces, porque si no forman parte de ese grupo que ha sido condenado, ya saben
que si continúan en esa teoría de decir lo que quieran y cuando quieran y donde quieran, fácilmente pueden engrosar ese grupo de gente que ha tenido que llegar hasta la cárcel. Y ha sido por falta de voluntad también, porque los que están condenados actualmente con el Código Viejo. Sí. O sea que... pero lo que ocurre es que en términos generales, para mí, no había existido una voluntad política de las autoridades. Sí. O sea, ahora yo no sé cuál es el asunto, no sé si es que se han extralimitado los difamadores, no sé si es que... Sí, una exageración, Ricardo. Sí. Hay una exageración. Claro, no sé si es que el Estado ha decidido por abajo, vamos a acabar con esto con pena. Yo no sé cuál es la situación, pero lo que yo sí estoy prácticamente seguro es de que lo que está ocurriendo ahora va a frenar considerablemente la situación de cualquiera decir lo que sea, de quien sea y como sea, y que no pasa nada. Porque, y ahora con esa ley, la situación para los difamadores se le va a poner mucho más difícil. Y qué bueno, ¿no? Y tú dijiste algo que hace 30 o 20 años eso debió existir ya. Sí. Porque se queda este relajo en el país. Porque yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a hablar y a expresarse, pero hay que mantener un respeto. Pero con prueba. Y un respeto hacia los demás también. Porque si tú dices que a mí me encontraron practicando la homosexualidad y lo demuestran, yo tengo que quedarme callado. Pero aún demostrándolo es una vida personal, porque está la intimidad, el derecho a la intimidad. Sí, pero el asunto es que yo vivo diciendo que yo soy un tipo honesto. Exacto. Entonces, pero mire lo honesto. Exacto. Pero aún así... Pero ya no. Sí, pero aún así, Ricardo, yo me voy más lejos. Y tú sabes que yo soy abogado también. Aún así hay algo que se llama la integridad de la persona, el honor de la persona. Es decir, que si tú dices y criticas eso y después resulta que eres lo contrario, pero si es tu vida personal, yo no tengo por qué inmiscuirme en eso. Que es, tal y como tú dices, ese ha sido la clave para las condenas de ahora, que se han puesto a decir cosas porque se imaginaron o porque le dijeron, y eso ha servido para que los jueces dicten sentencia de condena. Bueno, señores, hemos estado conversando en este podcast a fondo con Ricardo Rodríguez Rosa, periodista, amigo, un veterano de la crónica deportiva, de las noticias, del día a día, del espectáculo, del arte y quién sabe si algo más. Ricardo, antes de irnos, me gustaría saber, y creo que a la gente también, un hombre como tú, así, que se ve bien, que está sobrio y todo eso, tú bailas, juegas algo, qué sé yo, te de patilla, no sé. Dicen aquí que no, que ya tú estás listo. ¿Quién dice? Bueno, no sé. Hay voces agoreras. Tú verás. No, realmente, yo he practicado deporte. Uno. Después han sido hobby. O sea, el único deporte que yo practiqué fue karate. Ahí está, porque se cuida la gente que está aquí, que viven hablando. Sí. Yo soy cinturón verde de taekwondo. Yo practiqué karate del 74 al 77. Recuerdo porque en el 77 tuve que dejarlo por el compromiso político que yo asumí con don Antonio en la precampaña. Entonces ya no teníamos que estar más fuera de la ciudad, porque yo iba no solamente a las actividades políticas de Santiago, del Cibao, yo era el periodista que iba al país entero. Yo anduve 2 veces ese país con don Antonio. Tú tenías 20 y pico de años, claro. Bueno, sí, como 28 por ahí. Sí, no. Yo entré a la presidencia con 26. Con 26. O sea que estamos hablando de 25 o 24 años. Wow. Eso no era fácil, eso era un prestigio, un honor. No, eso es una experiencia única. Ya eso pocos de nosotros lo va a vivir, porque ya son épocas diferentes. Entonces, eso fue lo que yo practiqué de manera religiosa. Después ¿Tú juegas domino también? Sí. Pero ahí pone ficha. Pero yo le he dicho que pone ficha. Sí, pero a veces hago con doble 8 y ahí tengo, porque no sé tanto. Pero jugaba softball, pero ya era
hobby, sí, por hobby. El software regularmente se va por hobby, pero Sí. tú lo hacías así. Sí, eso no era, yo no fui un gran jugador como alguien. Como Valverde. Así como Valverde. Sí. Y un taiteno. Pues sí. Pero jugué béisbol juvenil. Okay. Cuando eso se jugaba era en los parqueos del Estadio Cibao. Estoy hablando de 11 o 12 años. Y así por el estilo. Pero no, en definitiva, el carácter fue a que yo más le dediqué tiempo. Bueno, una honra haber compartido con el colega, con el amigo Ricardo Rodríguez Rosa en este podcast a fondo por su plataforma Caribbean Digital TV. Dale a la campanita siempre, suscríbase y gracias a la gente que nos da seguimiento. Ya son casi 30,000, Ricardo, 30,000 suscriptores que tenemos aquí y la gente cada día sigue pues sumándose a este proyecto. Eso tiene para mí dos razones. Sí. La calidad del programa y la calidad de las personas que tú invitas. Porque si tú invitas a cualquiera solamente por complacerlo, porque son amigos, eso no llama tanto la atención. Así es. No, y tratamos siempre de hacer cosas diferentes y también que uno pueda contribuir en algo a la sociedad. Así y con encuentros como este. Sí, yo, si te llena de satisfacción, yo dándole mente, yo no creo que yo haya participado en un programa como este hablando de mí. Bueno. Y no porque yo quise hablar, sino porque tú entendiste que debía conocerse cosas mías que no se sabe a nivel normal, pero yo te felicito por esta iniciativa. Y solamente hicimos un resumen, señor, para que la gente sepa. Sí, no hablé de radio. No, nada más hablé de la situación mundial y del mundo noticias, pero yo fui... Y la familia no la tocamos tampoco, no hablamos nada de eso. No. Ricardo es el padre, eso sí lo vamos a decir ya finalmente, es el padre de una de las influencers más importante de la República Dominicana, pero también de, creo que Latinoamérica, ¿verdad? Así es. Yarixa Rodríguez es la joven mujer ya, porque ¿verdad? Es adulta. 36 años. Pasa que comenzó como niña, no adolescente, ¿verdad? En esos menesteres cuando la gente no soñaba casi ver YouTube y todo eso. Cuando ella comenzó a ser popular, mucha gente que la seguía y que se enteraba en el camino que ella es dominicana. Exacto. Respondían por las redes que ella no era dominicana. Incluso ella me dijo, papi, ¿a qué tú crees que se debe eso? Que la gente entiende que yo no soy dominicana. Digo yo, por tu forma de hablar. Claro. Porque tú hablas como si fuera suramericana, como si fuera mexicana, o sea, que hablas rápido. Sí. O sea, ella... Pero la hija de Ricardo, contrario a muchos influencers, es una muchacha formada, es una profesional de la comunicación, habla más de 2 idiomas, entonces que lo habla bien, muy fluido. No, ella habla inglés, italiano y español. Y español, 3 idiomas. Ahí está. O sea, y no hablan más quizás porque no va a pasarse la vida estudiando idiomas, porque hay que producir, ¿verdad? No, porque te voy a una breve historia. Ella, el tercer idioma que ella se puso a estudiar fue francés. Ok. Y yo no voy a decir eso que pensaba decir, sí. Pero llegó el momento, ella estaba estudiando en la Alianza Francesa, y llegó el momento ya de entrar a la universidad. Ok. Y entró a la universidad a estudiar comunicación. Y llegó un momento que yo le dije, bueno, Yarixa, o sigue en la universidad o sigue en la Alianza Francesa, porque yo económicamente no puedo asumir los gastos. Entonces ella dijo, no, pues yo me quedo en la universidad. Una buena decisión.
Bueno, Ricardo, gracias por estar con nosotros, la verdad que sí. Un placer. Bueno, eso igualmente para mí. Bien, señores, a ustedes las gracias y hasta una próxima entrega de A Fondo, su podcast de Caribbean Digital TV.